El problema no es cómo empiezo a hacer la voluntad de Dios, cómo empiezo a trabajar en la obra de Dios. El problema es cómo voy a terminar en la obra de Dios. Al final de todas las cosas, al final de todo, Dios va a hacer su obra conmigo o sin mí, contigo o sin mí. Dios es Dios y Dios es soberano. Entonces, Dios no depende de nosotros. Y un claro ejemplo es Sansón. Al final de cuentas, Dios cumplió su propósito, pero pues no quedó muy agradable para Sansón. Entonces, la onda aquí es cómo empezamos y cómo terminamos. Bueno, estamos en la voluntad creativa de Dios. Estoy hablando, para los que están ahí en el Facebook, voy a ser rapidito, breve. Estoy hablando de la voluntad de Dios. Estamos viendo, hicimos una diferencia entre la voluntad humana y una diferencia entre la voluntad del Padre, de Dios Padre. Leímos Deuteronomio 29:29, donde vimos que las cosas secretas, Dios tiene cosas secretas y Dios tiene cosas que nos revelan. Entonces hay una diferencia entre la voluntad, en la voluntad del Padre hay dos categorías: la voluntad oculta de Dios y la voluntad revelada de Dios. Martín Lutero la llamaba Deus revelatus y Deus asconditus. Entonces son los teólogos le llamaban la voluntad decretiva de Dios, la voluntad soberana de Dios, la voluntad no revelada del Padre y la voluntad eficaz de Dios. Entonces, pero también está la voluntad permisiva de Dios, la voluntad revelada de Dios. Entonces veíamos que en la voluntad del Padre, Dios nos hace ver, nos hace mirar a Dios como un padre. ¿Por qué? Porque un padre establece límites. Un padre, el rol de padre es jerárquico. Entonces, Él establece una línea entre lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer, porque lo hace para nuestro bien. Tenemos un padre que nos cuida, nos ama y es amoroso con nosotros. Cuando Dios vino a esta tierra, Él nos dejó muy claro en Mateo cómo orar al Padre, cómo buscar a Dios. Entonces Él dice, porque los discípulos dicen, ¿cómo podemos orar? Nosotros pues orar así, Padre nuestro. Entonces está estableciendo que busquemos a Dios como un padre. ¿Por qué? Porque un padre es castigador y es un padre severo. Entonces, ¿por qué hace estas cosas? ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan y Dios nos cuida. Dios no va a hacer algo en contra de nosotros. El problema es cómo terminamos haciendo la voluntad de Dios. Explicaba un poquito sobre lo de Sansón, que al final de cuentas Dios cumplió su obra y obró en Sansón. Mas, sin embargo, las cosas no terminaron bien para Sansón, pero Dios cumplió su decreto. Entonces, el problema es cómo empezamos. El problema no es cómo empezamos. El problema es cómo vamos a terminar en la obra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios tiene muchas cosas para nosotros. Entonces, Dios tiene muchos misterios ocultos y trabaja de muchas cosas, de muchas maneras diferentes para con nosotros. Entonces, a veces no entendemos la voluntad de Dios. No vamos a entender lo que Dios oculta para con nosotros. Mas, sin embargo, Dios está actuando para que nos vaya bien, para bendecirnos. Entonces, Dios no es una persona, no es alguien que esté echándonos duro, te va a tocar esta semana, te va a tocar esto, esta semana te va a tocar esto, ¿no? Es un proceso en el cual estamos viviendo, donde Dios ha sido soberano en su voluntad y donde Dios ha sido muy misericordioso para con nosotros. ¿Por qué? Porque Dios está haciendo la obra. Sí, tiene sus misterios ocultos. Pasan situaciones difíciles en las cuales nosotros no tenemos el control. Pasan situaciones muy difíciles en las cuales nosotros no podemos ni siquiera meter las manos. Mas, sin embargo, ¿dónde está ahorita? Está aquí. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios misericordioso. Entonces es un Dios amoroso y no nos va a dejar caer. Él siempre va a tener un plan para nuestras vidas y va a tener un propósito para nuestras vidas. Vimos que la palabra voluntad es determinación, propósito y agradar. Bueno, regresando ya a donde nos quedamos, vamos a hacer un poquito varias para terminar temprano. Un ejemplo de la voluntad creativa vimos a Sansón y vimos
la soberanía de Dios en la creación. Entonces vamos a ver, decía Calvino, se los voy a leer. Donde Dios cierre su boca santa, yo desistiré de la indagación. Es decir, cuando Dios actúe, cuando Dios haga su voluntad misteriosa, su voluntad decretiva, la voluntad no revelada, la voluntad soberana, lo que tenemos que hacer nosotros es no preguntar, no indagar, no buscar, sino simplemente buscar a Dios y callarnos y dejarlo que actúe. Porque ahorita vamos a ver un ejemplo de cómo Dios actuó en José, mas sin embargo fue de bendición. Entonces, esa es la voluntad decretiva de Dios. Entonces vamos a ver ahora la voluntad revelada del Padre. La voluntad revelada del Padre, los teólogos lo definen como la voluntad permisiva o voluntad pasiva de Dios, o la voluntad revelada del Padre. Esta voluntad consiste en que Dios nos revela y nos da a conocer y nos tiene paciencia. Pero para que Dios nos revele su voluntad, tenemos que cumplir todos sus mandamientos, ya que todo lo revelado está en la Biblia. Entonces tenemos que cumplir los preceptos, los estatutos y los mandamientos para que Dios nos dé a conocer su voluntad revelada en nosotros. Es un poquito más permisiva, es un poquito más paciente. Dios es paciente con nosotros y no me diga que no, porque Dios ha sido paciente con nosotros. Y todos tenemos testimonios de la paciencia que tiene Dios en nuestra vida. Y un claro ejemplo de esto es Ezequías. Vamos al libro de Reyes. Es así breve el asunto. Ese ya alguna vez lo compartimos. Reyes 20, segunda Reyes 20, por favor. No sé si recuerden al rey Ezequías. El rey Ezequías tenía una enfermedad. Se los voy a leer así breve. Segunda Reyes 20. Como estamos viendo la voluntad permisiva, pasiva de Dios. Gloria a Dios, amén. Dice la palabra de Dios, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. El rey Ezequías tenía una enfermedad degenerativa, estaba muriendo. Y vino el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así. O sea, Dios le mandó palabra al profeta Ezequías del propósito de Dios, le iba a ser revelado a Ezequías. Entonces esa es la voluntad permisiva, la voluntad revelada del Padre. Entonces dice así, Isaías, ¿y por qué Jehová dice así? Jehová dice así. Entonces estamos viendo que Dios le reveló, otra vez se lo repito, la voluntad. Ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces ponte a cuentas con Dios. Le está diciendo, ponte a cuentas con Dios. Arregla todo lo que tienes que arreglar con tu familia, con tu reino, porque te vas a morir. Tienes una enfermedad degenerativa y esa es la voluntad de Dios. Te vas a ir. Arregla todo porque te vas a ir. Entonces, ¿qué hizo? ¿Cuál fue la reacción de Ezequías? Muy importante. Entonces él volvió su rostro a la pared. 1, oró y dijo a Jehová, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces, 1, Dios le mandó a revelar su voluntad al rey Ezequías. 2, él no le reclamó a Dios, sino que le hizo ver a Dios que él había cumplido sus mandamientos, había cumplido sus estatutos y había sido una persona íntegra delante de Dios. O sea, se había portado bien, conocía de la Biblia, sabía muchas cosas de Dios, mas sin embargo tenía una enfermedad degenerativa. Entonces, ¿cuál fue su reacción? Su reacción no fue de enojo, su reacción no fue de ira, su reacción no fue de chale Dios, te he servido mucho tiempo y llegan estas situaciones y no es justo, no es justo, no es justo, no es justo. No,
lo primero que hizo fue oró. Entonces, ¿y qué es orar? Platicar con Dios, buscar a Dios. Entonces lo primero que hizo fue buscar para agradar a Dios. Entonces le rogó y le hizo recordar todo lo que había vivido, porque no sé si recuerden a Job. Job fue una persona íntegra delante de Dios, mas sin embargo Dios le envió mal. Entonces llega a su esposa y le dice, estás mal, estás sirviendo a Dios aún en lo malo que se está pasando, sigues adorando a Dios. Y Job, la respuesta de Job fue muy importante. Si hemos recibido el bien de Dios, ¿por qué no recibimos el mal? O sea, Dios nos bendice, Dios nos ayuda, Dios nos prospera. Y en esa situación nosotros estamos gozosos y glorificamos a Dios y alabamos su nombre, le bendecimos y hachemos todo lo que podamos a nuestro alcance para agradecer a Dios. Pero cuando llega ese mal, ¿qué es lo que hacemos? Nos achicopalamos, nos agüitamos, nos sentimos mal, incluso pensamos que estamos en pecado, incluso pensamos cosas, ¿no? Empezamos a trabajar el coco, empezamos a trabajar la cabeza y nos vamos por otro lado, agarramos otro rumbo. Entonces, si de Dios hemos recibido el bien, ¿por qué no recibimos el mal? O sea, Dios es soberano, Él sabe por qué hace las cosas. Entonces, regresando a Ezequías, su respuesta fue oración, ruego y lloro. Es muy claro aquí diciendo que él siguió los estatutos y mandamientos de Dios. Bueno, seguimos el versículo 4. Estamos en un ejemplo de la voluntad pasiva de Dios, de la voluntad revelada de Dios, de la paciencia de Dios. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino a palabra de Jehová a Isaías diciendo, 5. Vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo. Así dice Jehová, Dios de David, tu padre. Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. Y aquí que yo te sano, al tercer día subirás a la casa de Jehová. Y Dios lo sana y le da más años de vida. Entonces, ese es un ejemplo de la voluntad pasiva de Dios, de la voluntad revelada de Dios. Entonces, este rey, Dios fue muy permisivo con él, de la voluntad permisiva de Dios. ¿Por qué? Porque él supo clamarle a Dios, él supo buscar a Dios. Recordemos que tenía una enfermedad degenerativa de muerte. Entonces, mas sin embargo, su actitud fue de búsqueda hacia Dios. Su actitud fue ok, Dios, voy a aceptar tu voluntad, pero voy a echar una oración y te recuerdo que, no sé si recuerden ¿qué se llama esta mujer? La que no aceptó un no por respuesta. Bueno, nombres. Ella. Y pues ella tendrá su teoría de lo que es Dios y lo que es la voluntad de Dios. Mas sin embargo, no podemos imponer a Dios sobre las cosas que nos van a pasar. No podemos, ¿cómo decirlo? Dios tiene límites. Dios tiene una obra misteriosa para nuestra vida. Dios tiene una voluntad no revelada hacia nosotros. Dios esconde unos misterios para con nosotros. ¿Por qué lo esconde? Porque nosotros en ese tiempo no la entendemos. Sin embargo, nuestro caminar, nuestro proceso, tarde que temprano la vamos a entender. Entonces lo que tenemos que hacer, como decía Calvino, cuando Dios cierre su boca santa, cuando Dios actúe, lo que tengo que hacer yo es aceptar su voluntad y seguir adelante. Dios sabrá qué hace. Yo soy materia dispuesta, Dios, haz lo que quieras y sigo caminando. Y ya Dios nos va a mandar más años de vida, como Ezequías. Bueno, ese es un ejemplo de la voluntad permisiva o voluntad pasiva de Dios. Vimos el ejemplo de Ezequías. Vamos a Génesis, al libro de Génesis.
Vamos a ver otro ejemplo en el cual quería llegar. Vamos a ver la historia de José. No se la voy a contar porque está muy larga, pero ya todos nos sabemos la historia de José. Bueno, antes de ir a Génesis, vamos a Deuteronomios 28, del 1 al 8. Se los voy a leer. Entonces aquí Ezequiel nos da un claro ejemplo de que tenemos que seguir los estatutos y los mandamientos que Dios nos da, porque a través de eso Dios nos va a revelar su voluntad de nosotros. Porque mucha gente se pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Van con el pastor, pastor, ¿cuál cree usted que es la voluntad de Dios para mí? Pastor, ¿cuál será la voluntad de Dios para mí? Pues el pastor pues no tiene una ouija, no hace esas cosas, no es adivino, no tiene adivinación. Eso es pecado. Nosotros tenemos que someternos a la palabra de Dios y buscar e indagar el propósito de Dios para nuestras vidas. Y cómo lo vamos a hacer, cómo Dios nos va a revelar su palabra, su voluntad hacia nosotros. Obedeciendo la ley, respetando sus estatutos y sus mandamientos y siguiendo todas las instrucciones que nos da la palabra de Dios. Deuteronomio 28. Se los voy a leer así rapidito, del 1 en adelante. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. ¿Qué es esa palabra prescribir? Esa palabra prescribir en el hebreo es la 6680, es tesaba, que es constituir, designar, encomendar, gobernar y escoger. Entonces Dios nos escogió. Entonces Dios nos constituye. Y dice, versículo 2, y vendrán sobre ti todas las bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová. Como vamos a oír la voz de Jehová en su palabra, leyendo la Biblia y siguiendo todas las indicaciones que nos da la Biblia. Versículo 3. Bendito serás tú en tu ciudad y bendito en el campo. Bendito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra y el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y tus rebaños de tus ovejas. Bendita será tu canasta y tu artesana de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Jehová, el versículo 8, Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello que pusieres tu mano. Y él te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Entonces, tenemos que respetar y guardar y poner por obra, dice el versículo 1. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos. Entonces, ¿cómo nos va a revelar Dios su obra? Siguiendo, respetando todos sus mandamientos, todo lo que está en la Biblia. Entonces, tenemos que ser pacientes y oír. ¿Cómo vamos a escuchar la voz de Dios? Hay mucha gente que Dios le habla, hay otra gente que dice que Dios le habla. Pero ¿cómo vamos a escuchar nosotros la voz de Dios? Leyendo la Biblia, siguiendo sus estatutos, sus preceptos y sus decretos. Entonces, de esa forma vamos a poder escuchar la voz de Dios. Si escuchamos la voz de Dios, Dios solitos nos va a revelar su voluntad en nuestras vidas. Amén. Entonces, no sé si estoy siendo un poquito claro o si estoy siendo muy rápido y estoy revolviendo todo. ¿Voy muy rápido o no? ¿Me tardo más entonces? Bueno, entonces me ha tardado 1 hora. Bueno, hasta ahí creo que vamos bien. Bueno, ahora sí, vamos a ver ya el último ejemplo, ya para terminar. Génesis 50, 20. Vamos a usar un poquito más, David. Dios es bueno, amén. Dios obra para bien. Entonces Dios tiene
una voluntad oculta para nuestras vidas y una voluntad revelada para nuestras vidas. O sea, hay cosas que no vamos a entender porque Dios trabaja así. Entonces, pues, ni más que decir. Bueno, 50-20, se los leo. ¿50 qué dije? 50-20. Dice la palabra de Dios. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Bueno, vamos a entrar un poquito en contexto de lo que quiere decir este versículo. Todos conocemos la historia de José, José el soñador. Lo vimos para los más chavitos, los más jóvenes, lo vimos en la escuela dominical. José era un soñador que, pues, les caía gordo a sus hermanos. ¿Por qué? Porque Dios le revelaba muchas cosas a José, y aparte era el hijo favorito de Jacob. Entonces él le mandó a hacer una túnica, costosa, cara, bonita, muchas cosas más. Y sus hermanos al verlo tuvieron envidia de él. ¿Por qué? Porque pues era uno de los más pequeños y tenía ministerio, tenía mucho ministerio José. Entonces, pues sus hermanos pues lo envidiaron y lo vieron y lo vendieron. Lo golpearon, lo vendieron, echaron un pozo y lo vendieron. Ellos, los hijos de José, estaban actuando mal sobre José. De hecho, incluso fueron un poquito crueles porque decirle a su padre que habían matado a sus hermanos cuando no era así. Entonces, pues gozaban de hacer el mal. Mas, sin embargo, era la tribu, era el pueblo escogido de Dios. Pero no vamos a entrar en detalles. Bueno, José, fue un proceso en el que vivió José mucho tiempo, porque sus hermanos, su misma familia, la gente que lo rodeaba, la gente que con él interactuaba, que con él intermediaba, esa gente no lo veía bien. Él, pues no creo que haya tenido maldad él de decir, le voy a contar a mis hermanos que soñé esto para que se enojen. No, él era sincero, era derecho y le salían las cosas naturales. ¿Por qué? Porque tenía un ministerio. Dios tenía un ministerio para él. Dios en su voluntad tenía cosas para José. Entonces, este chavito, pues sus hermanos lo golpearon, le echaron un pozo y lo vendieron a los egipcios. Se fue y fue siervo de Potifar, y ahí lo acusaron de muchas cosas. Fue un proceso muy largo, no le voy a contar la historia de José porque ya no la sabemos. Fue un proceso larguísimo, de mucho sufrimiento. ¿Por qué? Porque para empezar, no estaba ni en su hogar, ni con su familia, en un pueblo desconocido, en una cultura diferente. ¿Por qué? Porque él aprendió a adorar a Dios. Él en su infancia, en su juventud, su padre le enseñó a adorar a Dios. Entonces, él tenía a Dios interiorizado en su vida. Él tenía a Dios dentro de sí. Mas, sin embargo, se va a un pueblo, lo venden, lo traicionan y pasan muchas cosas. Y llega a un pueblo donde adoran a otras cosas, donde la cultura es muy diferente a lo que él está acostumbrado. Entonces tiene un choque cultural, tiene un choque, pues imagínense, nosotros pues ya grandes nos vamos a vivir allá a Europa, obviamente vamos a batallar. ¿Por qué? Porque son otras culturas, otras costumbres, son otras maneras de ver la vida. Mas, sin embargo, él nunca desistió de su fe. Él nunca renegó de Dios y nunca renegó de lo que sus hermanos habían hecho con él. Entonces, si vemos un poquito, leemos un poquito más el Génesis, vemos que a Judá, uno de los que vendió a su hermano, fue próspero, le fue bien. Hizo maldad, pero le fue bien. Entonces, no sé si usted se pregunte, pero este cuate anda haciendo estas cosas y está mal, el vato está mal, pero pues es próspero, va bien, tiene lana. Nosotros, pues, yo que me porto bien, pues me va mal y ¿qué estoy pagando? Eso le pasó a
a Judá. Judá fue una persona muy próspera. Después de que vendió a su hermano, fue una persona muy próspera. Dios lo bendijo. Entonces, bueno, regresando a José, fue reveló unos sueños ahí a la gente de ahí. Entonces él va escalando. Dios está trabajando con él porque vuelvo a repetir, es un proceso en el cual Dios trabaja con nosotros. Entonces él va escalando, va subiendo y él no, a pesar de que tenía todo en contra, que estaba en contracultura, que tenía él nunca desistió de la fe de Dios. Él siempre se mantuvo firme en la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque él en su interior, en su secreto, mantenía los mandamientos, respetaba los estatutos, los decretos de Dios para su vida. ¿Por qué? Porque él tenía interiorizado lo que era Dios en su vida. Entonces él sabía lo que era Dios y no desistió, ni flaqueó, ni se convirtió a otra cultura. Él siguió caminando con Dios, él siguió, a pesar de todas las circunstancias de las que él vivió, porque estuvo en la cárcel también. Estuvo en la cárcel, fue acusado y aparte de que sus hermanos lo golpearon y lo vendieron, pues me imagino fue una crisis en la cual estuvo involucrado José. Mas sin embargo, siguió caminando. Le pasaron muchas cosas, le pasaron situaciones de las cuales él no tenía el control. Él no podía hacer nada, mas sin embargo siguió caminando. Fue un proceso muy largo en José, porque fueron muchos años. Entonces sus hermanos lo vendieron, fue mucha traición, pero siguió caminando. Entonces llega ahí a Egipto y lo vuelven a traicionar ahí y va otra vez para el bote. Y ahí Dios le ayudó para que saliera y empezó a ser mano derecha de, no me acuerdo, Potifar, creo que Potifar. Era Potifar. Entonces fue mano derecha de él y entonces le dio mucha confianza ese señor a José. Entonces él, a pesar de que todos tenían en contra, siguió caminando y Dios lo empezó a bendecir. Dios empezó a trabajar con él, porque dice aquí la palabra de Dios: vosotros pensasteis hacer el mal contra mí. Y muchas de las veces la gente actúa en contra de nosotros pensando que nos está haciendo el mal o nos pasan cosas y piensan que están en pecado. No, es Dios obrando en nosotros porque tiene algo muy padre para nosotros. Entonces dice, 1, Satanás nos acecha con el mal. Vamos a Salmo 58, 2. Estas personas habían hecho el mal en contra de sus hermanos. ¿Puede creerlo? Salmos 58, 2. Si a alguien le gusta leer, vamos a leer rapidito para ya avanzar un poquito más. Estos son para las personas que acechan el mal, que hacen el mal contra nosotros. Entonces, ¿de dónde salen nuestras malas acciones? Del corazón. Del corazón sale todo lo malo, toda la iniquidad sale dentro del corazón. Vamos a Proverbios 21, 10. ¿Alguien que le guste leer? Entonces, tienen ese deseo de que, estoy hablando del diablo, tiene ese deseo que nos vaya mal en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios, vuelvo a repetir, tiene un propósito para nosotros. Vamos a nuestras iniquidades nos aleja de Dios, nuestra maldad nos aleja de Dios. Vamos a Isaías 59. ¿59 qué? 59, 2. ¿Alguien que le guste leer?
Esa es la palabra de Dios. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Entonces, por nuestras acciones, ¿quiénes salen afectados? Pues nosotros mismos, porque hay una división entre Dios, entre nuestra relación entre Dios y nosotros. Entonces, si nosotros hacemos el mal, va a estar esta línea entre nosotros y lo primero que hacemos es alejarnos de Dios. Oramos, no buscamos a Dios, hacemos otras cosas, menos adorar a Dios. Entonces, vuestras iniquidades hacen división y nos alejan de Dios. Vamos a Proverbios 4. Proverbios 4. No debemos juntarnos con gente mala. 4:14. Si alguien le gusta leer del 14 al 25, por favor. Sí, 27. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Entonces tenemos que tener cuidado con la gente que nos juntamos. Esta gente dice la palabra de Dios que no descansa hasta hacer el mal. Están tan enfermos que no van a descansar. Hacer bien a la gente que nos rodea. Gálatas 6:10. Tenemos que hacer el bien a la gente que nos rodea. Vamos a Gálatas, el libro de Gálatas. Vamos a terminar. Ya nos vamos a ir. ¿Alguien que le guste leer, por favor? Dice, así que, según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos. Entonces, si tenemos chance, hay que hacerle el bien a todos y más a nuestros hermanos en Cristo, a la familia en fe. Entonces, no tiene que haber cosas malas ahí. Vamos a ver la respuesta de Dios. Vamos, Efesios 6:10. Vamos a terminar. Se los voy a leer. Dice la palabra de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. O sea que hay que estar firmes. Vamos a Romanos 12. Romanos 12:21. Se los voy a leer para ya terminar. 12:21. Dice la palabra de Dios. No estés vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Entonces tenemos que hacer el bien. Y por último de este capítulo, amar a nuestro enemigo, amar a nuestros enemigos. Vamos a Mateo 6. Mateo 6. Mentiras, es Mateo 5:44. ¿Alguien que le guste leer? Ahí está, creo que está en la pantalla. Y persigue. Esa fue la actitud de José. Amó a sus enemigos.
y bendijo a los que los maldicieron. Recuerden que los bendijo porque los trajo a su... Porque iba a haber sequía y los trajo a compartir lo que Dios le había dado. Dios nos guía al bien. Estamos basándonos en el versículo, en el capítulo 50 del versículo 20. Dios nos guía a hacer el bien. Dice la palabra de Dios aquí. 50-20. Vosotros pensaron hacer el mal contra nosotros. 2. Dios nos encaminó para hacer el bien. Entonces Dios nos guía al bien. Vamos a Salmo 119. Hay que le gusta leer todo completo. Salmo 119, 133. Hay que le guste leer. Versículo 133. Oh. Está en la pantalla. ¿No quieres leer? O sea, ordena mis pasos con tu palabra, cumpliendo tus estatutos, tus mandamientos, y ninguna iniquidad se enseñoree sobre mí. Entonces Dios nos está guiando al bien. Ahí mismo Salmo 143. Salmo 143, 10. Se los voy a leer así rapidito. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a la tierra de la rectitud. Entonces, tenemos que pedirle a Dios que nos revele su voluntad para nuestras vidas. Tenemos que pedirle a Dios que esa voluntad revelada nos las revele, como dice la palabra de Dios. Pero tenemos que cumplir con los estatutos, los mandamientos y todas las ordenanzas que nos da la Biblia. Entonces, Dios nos guía al camino del bien. Dice la palabra de Dios en el Génesis 50, ahí regresando al mismo, dice: vosotros pensasteis hacer mal contra mí. Entonces José no tomó una actitud de enojo, no tomó una actitud mal, sino él entendió la voluntad de Dios. Dios le reveló la voluntad de Dios, porque José era como dice nuestro pastor, en los libros de los hebreos, el Zohar, esos libros, era un justo, un sadik. José era una persona que le agradaba a Dios. Entonces José fue una persona muy inspirada para adorar a Dios, porque él siempre siguió su camino y nunca flaqueó de su fe, nunca hizo menos a Dios. Siempre Dios estuvo al frente de él y siempre estuvo con él, Dios. Entonces nunca desistió de su fe. Entonces y él dice: vosotros pensasteis hacer el mal contra mí. O sea, me vendieron, me golpearon, pasaron muchas cosas, hubo un proceso larguísimo y más sin embargo, Dios, todas esas maldades, todas esas cosas que hiciste contra mí, Dios las obró para bien. Dios las encaminó y Dios las cambió para bien. ¿Por qué? Porque es un proceso en el cual estamos caminando con Dios, en el cual seguimos a Dios, en el cual estamos buscando que Dios revele su voluntad para nuestra vida. Entonces no tenemos por qué enojarnos, no tenemos por qué flaquear de nuestra fe cuando nos pasan situaciones muy difíciles, situaciones que no entendemos en la voluntad soberana de Dios. ¿Por qué? Porque Dios tiene sus cosas. Cuando José fue vendido, él no se quejó con Dios y dijo: Dios, no entiendo por qué haces esto. Dios, si yo sigo tus mandamientos, estatutos, voy a la iglesia, danzo, brinco, salto y hago todas estas cosas para agradarte, Dios, ¿por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué pasan estas situaciones en mi vida? ¿Por qué estas cosas siento yo que están mal delante de mí? No, hermano, Dios está trabajando para llevarte a un lugar mejor más adelante. Dios está trabajando contigo para que más adelante seas bendecido. Y no solamente va a pasar eso, dice la palabra de Dios: Dios encaminó todo este mal, lo impuso a bien. Todo este mal lo volteó a bien mío, a mi necesidad, a lo que Dios quiere revelarse en mí. Entonces,
y no solamente lo encaminó, sino que hizo, dice la palabra de Dios, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Entonces, Dios trabajó con él para que él fuera de bendición para mucha gente. Dios trabajó con él para que fuera de bendición para el pueblo de Israel. Porque miren, Dios en su santa voluntad, en su soberanía, en las cosas ocultas que en él están. Si aquí vemos que José los saca a sus hermanos de una sequía que iba a venir. Entonces, si ellos se hubieran quedado en donde estaban, iban a morir de hambre. Entonces, si ellos se quedaban ahí, iban a morir, iban a flaquear. Entonces no iba a haber misericordia para ellos porque no iban a tener alimento. Mas sin embargo, Dios usó todo este proceso, Dios usó todo este caminar. Dios lo llevó a Egipto, lo llevó en contra de su cultura, lo llevó a otras situaciones, a los choques culturales. Y Dios trabajó con él. ¿Por qué? Porque Dios tenía un propósito, Dios tenía un plan, Dios tenía un ministerio para este tipo. Entonces, ¿cuál era su ministerio? Traer a sus hermanos al pueblo de Egipto. ¿Para qué? Para que ellos prosperaran, para que ellos tuvieran alimento, para que ellos tuvieran palabra, para que ellos tuvieran vida. Entonces todo estuvo bien. ¿Por qué? Porque si el pueblo, ¿de dónde viene la descendencia de David? ¿De dónde viene todo esto? De Jacob, de las 12 tribus. Entonces, si ellos mueren, no va a pasar nada en la cruz. Entonces, Dios es soberano. Dios tiene un propósito. Dios tiene un plan maestro. Y todo esto tiene que ver con el perdón de nuestros pecados. Entonces, ve cómo se conecta todo esto con nosotros. Porque si José toma otra actitud, si José se enoja y flaquea y ve la obra de Dios, que está mal para su vida y tiene todas estas situaciones, entonces nosotros no alcanzaríamos la salvación. Mas sin embargo, Dios en su misericordia, en su soberanía, en sus misterios ocultos, Dios permitió todas estas circunstancias para que usted y yo estuviéramos aquí adorando a Dios. Entonces las cosas no pasan nomás porque van a pasar. Dios tiene un propósito, Dios tiene un ministerio. No hagamos lo que hizo Samson, flaqueó. Dios obró en él, de todas formas, Dios cumplió su obra, su propósito. Pero el problema no era cómo empezó, el problema es cómo terminó Sansón. Y nosotros no queremos terminar así. Nosotros queremos terminar adorando, buscando, siendo firmes, acercándonos a Dios. Entonces, tenemos que aceptar todo lo que nos pasa. Y es difícil, la verdad. Por experiencia, es muy difícil de las situaciones que uno no entiende. Mas, sin embargo, si uno se pone a pensar, Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre de Jehová. Si Dios permite estas circunstancias, estas situaciones como Ezequías, que tenía una enfermedad degenerativa, Dios fue permisivo y le dio chance de que viviera un poquito más. Entonces, Dios revela su voluntad revelada, su voluntad eficaz, su voluntad permisiva, su voluntad de paciencia para con nosotros. Porque Dios permite estas cosas para que nosotros caminamos y busquemos a Dios. Porque Dios nos ama. ¿Por qué? Porque Dios nos quiere. Dios no nos quiere ver mal. Dios no nos quiere ver tronados. Dios quiere que nosotros estemos bien. Mas, sin embargo, aquí la onda es cómo aceptamos nosotros o cómo tomamos la voluntad de Dios en nuestra vida. ¿Cómo vamos a tomar esta situación? Entonces, tenemos que pensar en que Dios tiene un propósito firme y fuerte para nuestra vida. Tenemos que pensar en que Dios tiene un plan maestro para nuestra vida. Tenemos que pensar que todas las cosas, todo obra para bien. Todo va a obrar para bien. Todo va a obrar para que Dios habite en nuestra vida, para que Dios obre en nuestras vidas. Entonces esta mañana no sé si me di a explicar, si me di a entender, porque dice la palabra que al que Dios ama, todo obra para bien. Entonces no está sugiriendo, Él está diciendo, yo los amo, yo los quiero, todo va a obrar bien para ellos. Nada más tienen que ponerse las pilas, tienen que ponerse a cumplir los estatutos, los mandamientos, los decretos, todo lo que está en la Biblia. ¿Por qué? Porque si hacemos esto, Dios nos va a revelar su voluntad para nuestra vida. Esta es en la revelación, en la voluntad revelada de Dios. Entonces, pero por otro lado, tenemos que aceptar todo lo oculto, lo misterioso de Dios.
¿Por qué? Porque Él tiene un propósito para nuestra vida. ¿Por qué? Porque Él nos ama y no nos va a dejar caer, no nos va a dejar tirados, no nos va a dejar al garete. Dios nos ama y a pesar de todas estas circunstancias, de todas estas situaciones, Dios te va a levantar, Dios te va a buscar. Dios, porque está para Dios, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos. Entonces hay que ser pacientes, pacientes y aceptar, caminar y aceptar este proceso y buscar a Dios para agradarle a Dios. Entonces esta mañana yo le invito a los muchachos que se me ayuden con un canto para cerrar este servicio y espero que haya sido reflexivo para tu vida este mensaje, porque en lo personal para mí me ha ayudado mucho y uno no termina de aprender porque Dios trabaja de maneras inesperadas, de maneras en las cuales nosotros no queremos, porque sí podemos comprender, pero no queremos comprender cómo trabaja Dios, porque somos necios, que tenemos que buscar la voluntad de Dios para nuestras vidas. Amén. Entonces, vamos a ponernos de pie. Vamos a cantar un canto para despedirnos. Dios es bueno, amén. Entonces tenemos que aceptar lo que Dios nos manda, lo que Dios nos está mandando. Los pesares, que muchas veces no vamos a estar de acuerdo con lo que Dios, cuando Dios habla, decía Calvino, cuando Dios actúa, lo que yo tengo que hacer es no indagar, no preguntar, simplemente aceptar la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Él nos está preparando para algo bueno, para ya sea aquí en esta tierra o sea allá en la eternidad venidera. Entonces no sabemos cómo van a ser las cosas, pero si aceptamos las cosas para bien, Dios va a obrar para bien para con nosotros. Amén. Entonces, vamos a cantar un canto. A veces no entendemos cómo trabaja Dios. A veces no entendemos en qué situación nos acomoda Dios. Sin respuesta. Basta solamente mostrar lo que Dios está haciendo. Estás orando, alaba. Estás orando, alaba. Tu alabanza Él escuchará. Dios va al frente. Frente, abre. Él está trabajando. Él está obrando en nuestra vida. No te va a dejar.
escuche eso. Solo tenemos que adorarle. Él está obrando. Él está obrando. Abriendo camino. Dios tiene un propósito. Dios tiene un plan. No lo podemos entender. No lo podemos comprender. Pero no nos va a dejar. Y alaba a Dios. A Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba. Él tiene algo mejor para ti. A Dios. Él tiene algo bueno. Él tiene un propósito grande en tu vida. Solamente alábale. A Dios. Alábale, alábale, porque Él es digno de alabanza, porque Él es digno de adoración. Alábale a Dios, alaba su santo nombre. Alábale. Él es digno, Él es santo, Él es soberano, Él es justo. Alábale a Dios. A Dios. Alaba a Dios. Alaba. Él no nos va a dejar, hermanos. Dios tiene un propósito para tu vida. Dios tiene un plan maestro. Dios trabaja de diferentes maneras. Su voluntad oculta, su voluntad no revelada, o su voluntad eficaz, su voluntad permisiva. Solamente tenemos que aceptar lo que Dios nos da. Las circunstancias, la situación, aunque no esté bien ahorita, todo obra para bien conforme a los que son llamados. Porque Dios nos ama, porque Dios nos quiere, no nos quiere ver mal. Dios quiere bendecirnos. Dios trabaja con nosotros porque Él nos quiere ver bien. Entonces, Dios les bendiga, hermanos. Bendito Dios. Bendito eres, Señor Jesús. Te damos gracias en esta tarde, Señor, porque tú has sido bueno en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque tú no nos abandonas, Señor Jesús. Cuántas gracias, Señor, por tu palabra que tú nos has dado en esta mañana, Señor. Bendice a cada uno de tus hijos, Señor, y que esta semilla, Señor, caiga en tierra fértil, Señor Jesús. Pon tu sangre, Señor, en cada uno de los que están aquí en esta mañana, Señor. Bendice sus vidas, Señor. Bendice sus trabajos, Señor. Bendice sus hogares, sus hijos y su familia, Señor. Pon tu sangre preciosa en cada uno de ellos, Señor. Ven a rodearlos con tus brazos de amor, Señor Jesucristo. Gracias por lo bueno que eres, Señor Jesús. Guárdanos y bendice a tu pueblo, Señor. Guárdanos y despídenos en paz en tu precioso nombre, Señor Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Hay talento.